Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, subdirector de este programa, y para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia: 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y 23 pandilleros salvadoreños fueron deportados de Estados Unidos y recluidos en el monumental centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. Las impactantes imágenes que ustedes están viendo en pantalla son del gigantesco operativo de traslado a la megacárcel. Estas imágenes las publicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a ver el video completo para que ustedes conozcan las impactantes imágenes de los momentos en los cuales estos más de 200 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que estaban en los Estados Unidos y que son acusados de pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua, todos ellos fueron deportados hacia El Salvador. Nombre. César Eliseo Sotomayor. ¡Quince! La noticia: Donald Trump no da marcha atrás en su férrea política migratoria. Así lo dejan en evidencia estas imágenes que acabamos de ver. El presidente de los Estados Unidos defendió su decisión de aplicar la denominada ley de enemigos extranjeros para detener y deportar a migrantes con antecedentes criminales. Señor, se ha criticado que la ley de enemigos extranjeros solo se ha invocado otras 3 veces, todas en tiempos de guerra. ¿Cree usted que la está utilizando adecuadamente en este momento? Bueno, este es un tiempo de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos al más alto nivel, vaciaron las cárceles de las naciones, vaciaron sus cárceles en los Estados Unidos. Eso es una invasión y estos son criminales, muchos criminales.
Asesinos, traficantes de drogas al más alto nivel, señores de la droga, gente de instituciones mentales. Eso es una invasión. Han invadido nuestro país. La noticia, no habrá escondite, ni siquiera en las ciudades conocidas como ciudades santuario o protectoras de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Así lo advirtió el zar de la frontera, Thomas Homan, tras la masiva deportación del fin de semana hacia El Salvador. Bajo el liderazgo del presidente Trump, este país es cada día más seguro. Con cada extranjero ilegal criminal que es deportado, los vecindarios son cada vez más seguros. Los extranjeros ilegales criminales, miembros de pandillas y amenazas a la seguridad nacional pueden tratar de esconderse con la ayuda de las ciudades santuarios. Sin embargo, sepan esto, ICE no se detendrá hasta que sean encontrados y deportados. Este importante trabajo que el ICE está haciendo continuará mientras la fiscal general Pamela Bondi lleva las jurisdicciones santuario a los tribunales. Tenemos mucho más que hacer y se hará. El punto clave de la noticia, de los 261 deportados el pasado domingo hacia El Salvador, 137 fueron expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros invocada el sábado por el presidente Donald Trump. La ley que se remonta al año de 1798, que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, faculta al gobierno estadounidense para detener y para expulsar a personas que amenacen la seguridad del país en caso de una guerra declarada o de una invasión. Encuentro y declaro que el Tren de Aragua está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos. El Tren de Aragua está emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela. Proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros del Tren de Aragua se encuentren en los Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales de los Estados Unidos son susceptibles de ser detenidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros. El punto clave de la noticia, el mismo sábado 15 de marzo, el juez del Distrito de Columbia, James Bosberg, ordenó paralizar por 14 días las deportaciones. Este fallo buscaba preventivamente prohibir la deportación acelerada bajo esta antigua norma de ciudadanos venezolanos, presuntamente que están vinculados al Tren de Aragua, así lo ha asegurado el gobierno estadounidense. Esta demanda fue interpuesta por la organización Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. La ley de enemigos extranjeros fue promulgada en 1798 y es una autoridad en tiempos de guerra que solo puede ser utilizada cuando Estados Unidos está en una guerra declarada con otra nación u otra nación está invadiendo nuestro país. No puede utilizarse contra una simple banda y notablemente solo se ha utilizado 3 veces en la historia de nuestro país, todas durante una guerra declarada como la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No conocemos ninguna autoridad para aplicarla a una banda regular, incluso si la banda se ha infiltrado hasta cierto punto en el gobierno de otra nación. Si no se trata de un gobierno extranjero, entonces no puede utilizarse. El punto clave de la noticia, la Casa Blanca ha negado que hubiese algún tipo de desobediencia al juez que ordenó parar temporalmente las deportaciones. Esta administración actuó de nuevo dentro de los límites de la ley, dentro de la autoridad constitucional del presidente y bajo la autoridad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Confiamos plenamente en ello y estamos totalmente seguros de que vamos a ganar este caso en los tribunales. El punto clave de esta noticia, en medio de los reparos y del fuerte debate que incluso trasciende en este momento a los estrados judiciales, los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador celebraron las deportaciones. En febrero pasado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele acordó recibir a presuntos criminales deportados en su gigantesco centro de confinamiento del terrorismo, esta cárcel llamada el Secot. El compromiso se dio durante la visita que en ese momento realizó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a San Salvador.
Hemos enviado a 2 peligrosos líderes de la Mara Salvatrucha 13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente Trump, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Nayib Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de Estados Unidos. Gracias. El punto clave de la noticia: el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagará a El Salvador $6 millones por recibir y mantener recluidos en su megaprisión a aproximadamente 300 supuestos miembros de la banda criminal El Tren de Aragua. El convenio, según confirmó el presidente Bukele, es por un periodo de 1 año renovable. Estados Unidos pagará una cuota muy baja por ellos, pero alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos dedicados a diversos talleres y trabajos en el marco del programa Ociosidad Cero, ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible. Al día de hoy, cuesta $200 millones al año. Y vamos con el análisis de esta noticia. En Miami, en los Estados Unidos, nos acompaña Isilio Arriaga, es analista político, integrante del Partido Republicano. Conoció al presidente Donald Trump a los 12 años en una academia militar en la ciudad de Nueva York. Bienvenido al programa La Noche, Isilio. Es un placer de nuevo, Jefferson. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro y también quiero saludar especialmente también a Martín Quiroz, abogado experto en asuntos de migración. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, gracias por tenerme aquí, siempre un placer. Un placer saludar. El gusto es nuestro. Vamos a comenzar escuchando un análisis o por lo menos una opinión de parte de ustedes, no solamente frente a la decisión de Donald Trump de enviar a más de 200 integrantes del Tren de Aragua, así lo ha asegurado el gobierno estadounidense, los ha enviado a El Salvador, a una de las cárceles, a una de las prisiones más fuertes y más severas que tiene el continente americano. Estamos hablando del centro de confinamiento del terrorismo Secot, sino también las imágenes, el video con el cual fue dado a conocer esta información por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Isilio, comienzo con usted. ¿Cuál es su lectura de esta noticia? La lectura es muy sencilla. Si usted analiza al presidente Trump, durante toda su campaña dijo repetidamente que el país estaba siendo invadido. Cuando tú a un país le entran por sus fronteras entre 12 a 14 millones de personas, la mayoría de los cuales no se sabe dónde están, y entre los cuales entraron todo tipo de bandidos, criminales, locos, el país fue sometido indudablemente a una invasión. Entonces resulta que tenemos aquí una ley que ya usted dijo, Jefferson, que data de 1798, creo. La ley casi fue usada o se creó en la oportunidad de que el país recién creado casi entraba en una guerra con Francia. Afortunadamente no hubo necesidad de utilizar esa ley en esa oportunidad, pero ya existió a raíz de un posible asalto a un país recién creado. En 1812, que fue la primera vez que se creó la ley, que se utilizó, sí fue con una guerra con Gran Bretaña. El tema era que todavía en esa época había muchos loyalistas hacia Gran Bretaña que todavía tenían el corazón puesto en la madre patria. En esa oportunidad sí se pudo utilizar la ley porque se temía de que estos señores loyalistas pudieran actuar en contra del gobierno para favorecer a Inglaterra de alguna manera. Luego en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial se hizo lo mismo y ahora lo estamos haciendo a raíz de esta invasión. Porque efectivamente el presidente dijo varias veces durante su campaña nos están invadiendo. Y apeló a la ley para hacer lo que acaba de hacer, que yo considero algo muy bienvenido, a raíz de que estos angelitos del demonio tenían que salir de aquí. Bastantes crímenes cometieron, la población estaba en entredicho, Laken Riley murió violada y reventada, otra niñita jovencita por 2 maleantes de esto también.
y en Aurora, Colorado, cometieron toda clase de desmanes. Entonces se veía venir que estaban influenciados, pero lo más importante de esto es que no es solamente el Tren de Aragua, es que la ley, la invocación de la ley, dice de una manera clara y señala al gobierno de Nicolás Maduro y todos sus secuaces, el cartel de los soles oficialmente. De manera que esa gente está señalada. Y yo veo esto como una posibilidad de irle aplicando el torniquete a ese gobierno prófugo y vamos a ver si de alguna manera vamos paso a paso adelantando la situación para que algún día nos liberemos de esa desgracia que está viviendo ese país. Pues Cecilio, más adelante vamos a hablar de ese torniquete, del cual también usted ya nos adelantó algo de este análisis y esto también tiene alguna repercusión en lo que tiene que ver con la política que piensa implementar Donald Trump, pues para lo que muchos esperan, acabar con esa dictadura que subyuga a los venezolanos hace ya más de 25 años. Martín Quirós, también quiero conocer su opinión, no solamente frente a la deportación y la decisión como tal y el análisis jurídico que ha suscitado, la forma como la justificó el presidente Donald Trump, sino también frente a las imágenes que acabamos de ver al comienzo de este programa y a través de las cuales el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le mostró al mundo nuevamente la forma como serán recluidos estos deportados venezolanos y salvadoreños que son acusados de pertenecer a bandas criminales y que estaban en territorio estadounidense. No, muchas gracias, Jefferson. No, sin lugar a dudas, Estados Unidos tiene que tomar las medidas que sean necesarias para proteger sus fronteras, para proteger a su población. Pienso que lo que debemos recordar es que todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos, incluyendo inmigrantes, independientemente de cómo han llegado, también son sujetos son personas de derechos y las garantías constitucionales que existen, pues también los cobijan. Entonces, en la medida en que estas personas hayan sido procesadas y debidamente condenadas en un proceso criminal en los Estados Unidos, hombre, bienvenido, que paguen sus condenas. El problema puede llegar a presentarse ante la eventualidad de que algunas de estas personas, de pronto de manera equivocada, hayan sido indicados o que hayan sido designados como miembros del Tren de Aragua cuando tal vez no lo sean. Y esa es tal vez siempre la falencia que puede darse con estas políticas que pintan a todas las personas con una brocha bastante gorda y que puede llegar a caer allí personas que tal vez no hayan cometido algún crimen o que simplemente no tengan esos antecedentes tan fuertes que implique ese tipo de sanción. Recordemos que el cruce ilegal de la frontera no es un acto criminal, sí es una violación civil que tiene diferentes repercusiones. Por eso no ser una violación criminal es que las personas no reciben un abogado al momento de ser judicializados. Entonces, estas personas debieron haber sido judicializadas apropiadamente y haber sido condenadas. Si ese no es el caso, entonces ahí sí estaremos ante desafíos legales, que es muy seguramente lo que el juez que decidió o que falló para suspender este tipo de deportaciones habrá visto, que de pronto habrá habido algunas falencias y que se tienen que garantizar ese tipo de derechos a las personas independientemente de su estatus migratorio. Entonces, esa es la problemática que se presenta. Y si el gobierno del presidente Trump decide no acatar la orden del juez federal, pues estaríamos ante una crisis constitucional porque sabemos que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial gozan del mismo poder y esos tres están diseñados desde el punto de vista constitucional a ejercer el poder de manera balanceada. Entonces, pues miraremos cómo se desarrolla esta historia. Pero sí, las personas que se fueron que ya están en territorio salvadoreño y que tal vez tengan desafíos o que tengan algo que desafiar respecto de su procesamiento, pues va a hacer que esos procesos también sean mucho más difíciles de adelantar. Martín, ese punto es bien interesante y le quiero preguntar a Isilio también sobre ese particular. ¿Usted confía, Isilio, en que realmente en este momento existen unos protocolos lo suficientemente creíbles y precisos que permitan la identificación y verificación de las personas que están siendo enviadas a El Salvador? Es decir, para asegurar que estos deportados realmente hagan parte de esa banda criminal, el Tren de Aragua, y no terminen siendo emigrantes venezolanos que no tienen nexos criminales y que quizás viajaron a los Estados Unidos escapando de esa cruel dictadura venezolana para tener un mejor futuro.
Mira, no creo eso, Jefferson. La situación es la siguiente. Estos angelitos del demonio, como yo los llamo, están... primero, no soy abogado, pero yo tengo casi la seguridad de que cruzar la frontera de los Estados Unidos es un hecho criminal bajo la ley federal. No me atrevo a aseverarlo 100%, a lo mejor estoy equivocado, no voy a entrar en ese debate de leguleyo, pero lo he leído y yo estoy seguro de que el presidente Trump y sus abogados no van a cometer la torpeza de usar esta ley para un tipo de actuación que no sea criminal, sino que sea solamente civil. Hablando de derechos humanos, ¿y quién protegió los derechos humanos de Laken Riley y de la otra niñita que también murió, y de los ciudadanos de Aurora, Colorado, y de muchas otras partes donde estos tipos en Nueva York hicieron barbaridades? Iba una pobre viejita caminando y un loco de esos vino corriendo, le pegó por atrás y la tumbó al suelo. Y luego venían los jueces de Nueva York y lo soltaban inmediatamente, sin fianza de ninguna naturaleza, protegidos por la ciudad de santuarios. Había que poner orden, y el orden se puso. Ahora, en relación a tu pregunta, el encargado de esto, el zar de las fronteras, el señor Homan, tiene muchos años en este negocio, pero muchos años en este negocio, y él sabe perfectamente bien dónde están, qué crímenes cometieron, qué están haciendo, de dónde vinieron, y los agarraron porque sabían exactamente a quién tenían que agarrar. Esto no es que se fueron a las calles de Chicago e hicieron una redada y metieron a todo el que encontraron en el camino en un camión y se lo llevaron para el aeropuerto. No. Pero además la ley prevé, esta ley que está alegando ahora el presidente, la ley prevé que no se haga prontuario. Nosotros sabemos que esto fue así y usted, señor, se va porque hay una declaración de una guerra por invasión. Así que se va. ¿Verdad que esa es la situación en este momento? Y yo estoy perfectamente claro de que no se están cometiendo abusos. El señor Homan sabe exactamente lo que está haciendo y va a seguir adelante porque lo acaba de decir. Anoche mismo dijo, apenas estamos comenzando. Martín Quiroz, otra de las grandes preguntas es precisamente la que usted planteaba, y a partir de esa reflexión me surge también una gran duda. En el caso específico, por ejemplo, de estos venezolanos que fueron enviados a El Salvador a cárceles que no son de su país, sino que son de otro, ¿cómo es la defensa de esos personajes, de esos migrantes que fueron enviados? ¿Cómo cree usted que sus familias, por ejemplo, pueden acudir ante un sistema judicial diferente, en este caso, al venezolano y diferente al estadounidense? ¿Usted cómo analizaría la situación jurídica en la que quedan todos ellos? Si bien es cierto, son acusados de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua, de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos, pero pues hay quienes aseguran que quedan en un completo limbo al estar judicialmente privados de su libertad en un país diferente, en este caso en El Salvador. Oye, pero mira, esa es una problemática inmensa, porque cualquier abogado defensor te dirá que tener acceso al cliente es una cosa fundamental para poder entender las situaciones, los derechos que fueron vulnerados, entender la defensa, hablar de estrategia y ese tipo de cosas. El hecho de que un abogado estadounidense quiera representar los intereses de una persona que está privada de su libertad en otro país por crímenes que se le acusa que cometieron dentro de los Estados Unidos, hace la defensa terriblemente complicada. Recordemos que no existe una relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Existe la Convención de La Haya, la Convención de Viena, y más específicamente esta última, que le garantiza ciertos derechos a ciertos individuos y que le garantiza que los estados van a respetar los derechos de las personas. Si no existe esa relación diplomática, pues hombre, no existe quien hable por el venezolano en los Estados Unidos. Porque por ser algo, hablemos del caso particular colombiano. Las embajadas, los consulados, una de las obligaciones legales que existen bajo esa misma Convención de Viena es asegurarse que los derechos de los connacionales colombianos dentro de un país pues no sean vulnerados. Entonces, es el consulado el que está llamado a levantar una bandera y decir, algo está pasando aquí, esto no está bien. Y los venezolanos, pues lastimosamente, no tienen esa facultad por la pobre o inexistente relación diplomática que existe entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista
criminal, desde el punto de vista de la defensa, es una situación muy, muy compleja. Y desde el punto de vista diplomático, pues es una situación también compleja. Y pienso que la manera como tú lo expones, que están en un limbo, me parece que es una manera acertada de describirlo. Y las situaciones dependerán pues de cada individuo y qué recursos o qué avenidas tenga para poder hacer valer sus derechos, si es que tienen derecho a ellos, ¿no? Sí, es una gran pregunta que surge, y más ahora cuando diferentes organizaciones también están llamando la atención, no solamente de la decisión como tal de enviar a venezolanos acusados de pertenecer a una banda criminal, a un país foráneo, en este caso a El Salvador, sino también lo que implican esas voces que aseguran que no van a tener ellos un derecho a la defensa, o por lo menos no van a tener ese derecho universal a tener el debido proceso. Isilio, ¿usted qué responde a quienes aseguran que políticas como la que está ejecutando en este momento el presidente Donald Trump y que quedan en evidencia en este elocuente, impactante video que ustedes han venido observando a lo largo de este programa? Ellos aseguran que de esta forma se está criminalizando a todos los migrantes venezolanos al asociarlos con el Tren de Aragua, y que se está desconociendo las razones por las cuales ellos tuvieron que salir de un país que se encuentra secuestrado por una dictadura. Mire, en primer lugar, tenemos que tener claro de que estos señores los enviaron para El Salvador porque Maduro paró el retorno de venezolanos, de esos venezolanos maleantes. Él paró y no aceptó que se deportara más gente hacia Venezuela, que era para donde tenían que ir. La verdad es que si alguien tiene la culpa de que estos caballeros estén ahora en El Salvador, pues es el propio Maduro, porque para donde tenían que ir era para allá. Pero es que además la invocación del presidente hay que leerla con mucho detalle para no asumir generalidades de que todos los venezolanos están metidos en el mismo saco. No, señor, el artículo 1 de la invocación es sumamente claro. Se refiere específicamente a miembros de esa banda criminal. No se refiere a los venezolanos que están en Miami trabajando y que son ingenieros, como andan diciendo todo el tiempo. Nosotros los venezolanos somos una casta especial porque el 90% de los que vinimos para acá somos profesionales y estamos aportando al impuesto, etcétera, etcétera. Dejen la lloradera, que lo que estamos es deportando maleantes. Los venezolanos no tenemos nada que ver con eso. Yo soy de origen venezolano y yo no me siento ofendido porque también soy ciudadano americano. Absolutamente que no me siento ofendido. Le estoy dando gracias a Dios y gracias a Trump que por fin vamos a tener un poquito más de tranquilidad en nuestras ciudades, de que no vayamos caminando, que antes podíamos ir a Nueva York a visitar y venga un loco por detrás y nos dé un batazo. Esas cosas se van a ir acabando poco a poco. De manera que el señor Maduro está señalado con su régimen por haber iniciado la invasión a los Estados Unidos y usar como armas la droga de ese cartel de soles que él mismo comanda. Por ahí vienen los tiros. De eso se trata. Entonces dejemos el cuento de que todos los venezolanos estamos metidos en ese saco, porque no estamos. Yo no me siento metido en ese saco. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pues vamos con otro punto clave de la noticia, y es que desde Caracas, la dictadura venezolana, la de Nicolás Maduro, acusó a los Estados Unidos de criminalizar a los migrantes venezolanos. En un comunicado, el régimen calificó como de anacrónica y de violatoria de los derechos humanos la ley de enemigos extranjeros. Claramente, el dictador no hizo ninguna mención a las razones, a las causas por las cuales estos millones de venezolanos han tenido que salir de su país en los últimos años. Muchos de ellos lo han tenido que hacer precisamente por la persecución de la cual son víctimas por parte de la dictadura.
La ley del enemigo extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad. Continuamos con este análisis de lo que representa la deportación de cerca de 200 venezolanos y también de salvadoreños que fueron enviados a cárceles de El Salvador luego de una decisión del presidente Donald Trump. La dictadura venezolana ha asegurado que esto evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Martín Quiroz, quiero conocer su opinión frente a esta declaración que entrega la dictadura de Nicolás Maduro. Llama la atención que habla de derechos humanos y habla también de lo que él considera no es una medida que debe ser ejecutada. Cuando bien lo manifestaba Isilio al comienzo del programa, el mismo dictador Nicolás Maduro se ha negado en el pasado a recibir a sus propios connacionales deportados desde Venezuela. ¿Qué piensa de esto que dijo el dictador? Me parece que es una posición absolutamente absurda. Yo pienso que todo este tema de esta dictadura de Maduro en Venezuela no solo ha causado un éxodo masivo de personas hacia diferentes rutas tanto en Latinoamérica como Centroamérica como Estados Unidos, pero también la propagación de organizaciones delincuenciales como es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es fácil determinarlo como una organización terrorista porque ellos operan en diferentes países del mundo, porque se han clasificado de una manera y le han permitido que ese mismo éxodo le permita tener fichas en los diferentes países. Entonces, que venga ahora el presidente Maduro literalmente a victimizarse, a decir que él le interesa hasta cierto punto el bienestar de su pueblo, el bienestar de las personas que de una u otra manera han emigrado, es una posición bastante pobre, bastante irónica, que realmente no tiene pies ni cabeza ahí. Y hacer una declaración de esa índole sin presentar ningún tipo de solución, pues no lo hace ver bien realmente. Isilio, ¿cuál es su opinión? Ver al dictador Maduro preocupado por la migración venezolana a los Estados Unidos, un dictador que en este momento está siendo investigado por la Corte Penal Internacional precisamente por haber cometido delitos en contra de la humanidad, delitos de lesa humanidad. Mira, a mí se me revuelve el estómago porque desde que llegué a Estados Unidos estoy viendo a estos locos haciendo desastres en nuestro hermoso país. ¿Verdad que da dolor lo que hicieron con Venezuela? Pero el coraje que tenga de salir ahora a casi que convertirse en defensor de los venezolanos. No. Él está específicamente diciendo esto como defensor de los 200 y tantos rehenes que él mismo soltó de Venezuela para mandarlos no solamente a Estados Unidos. No se les olvide que hace unos años atrás aterrorizaron al Ecuador, luego a Perú y luego a Chile. De manera que esta es una cosa bien planificada por Maduro para desestabilizar toda una región y convertirse en una especie de líder natural a través de estos malsanos que hacen cualquier cosa para cometer crímenes. De manera que él está preocupado es por esos. Y cuando se refiere a los venezolanos, se está refiriendo a esos. Porque ninguno de nosotros que estamos fuera de Venezuela se siente representado por semejante bestia humana. Hablando de derechos humanos, pero qué hipócrita, qué sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre hablar de derechos humanos a una persona que tiene las cárceles de Venezuela llenas de presos políticos maltratados, golpeados, que no permite que la oposición se reúna, que no permite que María Corina Machado salga a la calle porque de una vez quiere arrestarla y si no hubiera sido por el presidente Trump, a esa señora la tuvieran ahorita en una cárcel quizás golpeada y violada. De manera que es una locura oír a este señor
Y a mí, pues, como tú puedes dar cuenta por mi manera de hablar en este momento, que me da mucha rabia, sencillamente me da mucha rabia. Pues Cecilio Arriaga, quiero agradecerle su tiempo, su amabilidad también con nuestra audiencia. Es muy importante poner estas noticias en contexto, pero también desde la perspectiva de la opinión que tienen también venezolanos en el exterior y que sufren también en carne propia lo que representa no poder volver a regresar a su país, pero también ver cómo en este momento hay un grupo de venezolanos que están bajo el riesgo de ser también deportados en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ellos tuvieron que salir de su país por una persecución cruel que ejecutó el chavismo en contra de ellos. Martín Quiroz también, que quiero agradecerle, abogado experto en asuntos de migración. Gracias por haber estado con nosotros. Una feliz noche. Jefferson, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos que participaron en esto. Muchas gracias. A Isilio también, una feliz noche, Isilio Arriaga, en los Estados Unidos. Gracias, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí en tu programa. Muy interesantes esas dos posturas, pero el programa todavía no finaliza. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con Óscar Murillo. Él es coordinador general de la ONG Derechos Humanos Provea, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, quienes han manifestado una serie de interrogantes, una serie de preguntas que quedan abiertas tras el traslado de más de 238 venezolanos a cárceles en El Salvador. Hay quienes en este momento llaman la atención sobre los riesgos que implica que en este grupo de venezolanos no todos hagan parte de bandas criminales como el Tren de Aragua, sino que entre esos deportados hayan venezolanos honestos que hayan ingresado quizás de manera ilegal a los Estados Unidos, pero que en este momento fueron deportados como criminales. La ONG Provea ha llamado la atención sobre esto y estaremos hablando de ese tema, de esa arista aquí en el programa La Noche. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y estas son las imágenes que mostraron al mundo en los últimos días la deportación de cerca de 238 venezolanos que estaban en los Estados Unidos y que fueron deportados bajo las órdenes de la administración del presidente Donald Trump. Todos ellos son acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua y fueron enviados a una cárcel en El Salvador, a una de las cárceles más temidas del continente. Estamos hablando del centro de confinamiento del terrorismo Secot. Por esa razón hemos invitado también en esta segunda parte a Óscar Murillo. Él es coordinador general de la ONG Derechos Humanos Provea, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Bienvenido al programa La Noche, Óscar, y desde su perspectiva, ¿qué representa o qué piensa usted de esta decisión que ha tomado el presidente Donald Trump de enviar a más de 200 venezolanos a una cárcel en El Salvador? Bienvenido. Bueno, como organización de derechos humanos, nosotros estamos en nuestro rol, y precisamente ese es nuestro rol de levantar la voz en toda circunstancia, en todo tiempo, ante una posible violación masiva de derechos humanos, en este caso una violación masiva del debido proceso. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo, y lo hemos hecho no solamente ahora, cuando hemos conocido esta información del traslado de venezolanos a una cárcel de El Salvador, también lo indicamos el mes de febrero con las deportaciones masivas, sumarias, que son también violatorias de derechos humanos. Es decir, aquí lo que estamos es exigiendo que haya cumplimiento por parte de los estados del principio de no devolución. Óscar, pero también están las voces que están a favor de esta medida. Inclusive en la primera parte de este programa hablábamos con uno de los invitados que él planteaba que
esa medida precisamente en este momento cuenta con los protocolos necesarios para que no se cometa una injusticia. Inclusive el mismo Donald Trump aseguró que las personas que habían sido deportadas, todos ellos hacen parte de una banda criminal que se llama el Tren de Aragua y que habían llegado a Estados Unidos no para buscar un mejor futuro, sino para hacerle daño a la sociedad. ¿Usted qué le responde a esas voces que aseguran que acá no se está cometiendo ningún tipo de criminalización de la migración, sino que se está actuando en contra de una banda criminal específica? Claro, es muy importante y nosotros queremos darlo claro que respetamos y comprendemos la realidad y las, digamos, las amenazas de seguridad que pueda tener un país cualquiera. Y está en su deber buscar la forma de cómo poder erradicar la criminalidad y garantizar seguridad para sus ciudadanos. Lo que estamos exigiendo es que las políticas migratorias deben estar en correspondencia con lo que son los estándares internacionales de preservación y protección de la dignidad humana de los migrantes y de los refugiados. Es decir, lo que estamos exigiendo es que haya un debido proceso donde haya una plena verificación caso por caso de que las personas que están siendo llevadas a El Salvador o a Guantánamo, porque también han sido algunas llevadas a Guantánamo y que han sido ahora ya de vuelta al país, pues tenemos que verificar exactamente qué está pasando con los procesos penales y el seguimiento del procedimiento judicial que suponemos haya ocurrido, por ejemplo, en territorio estadounidense. Pero hay un agravante cuando tú trasladas a una persona en El Salvador, porque también no puedes negarle el derecho a la defensa a la persona. Cuando estás incorporando un tercer país, se afecta el derecho no solamente al debido proceso, a la negación a la defensa, una posible visita de familiares, no pueden los abogados apelar porque no son los jueces naturales. Es el debido proceso lo que garantiza que haya garantías judiciales para que el proceso sea lo más justo y por supuesto nosotros poder evitar la estigmatización. Yo creo que esos son los puntos importantes. Creo que hay que respetar, porque corresponde al país, en este caso al gobierno estadounidense, implementar las medidas para preservar la seguridad en el país. Pero esto no puede estar de espalda a lo que son los derechos de los migrantes y de los refugiados venezolanos, que recordemos, están en territorio venezolano porque han huido de una crisis política, una crisis social, una crisis económica, de la cual es responsable la coalición gobernante que cabeza Nicolás Maduro. En todo caso, lo que nosotros exigimos es que a la par de estas políticas migratorias haya respeto, haya garantía y haya protección a los miles de venezolanos, cientos de miles de venezolanos que han escogido como un territorio de mayor estabilidad y de seguridad para su familia el territorio estadounidense. No están allí por turismo, no están allí porque lo han decidido, están allí porque no han encontrado otra alternativa una vez que han colapsado los sistemas migratorios de América del Sur para buscar ese mejor horizonte en suelo estadounidense. Y los Estados Unidos conocen muy bien la crisis venezolana, por lo tanto lo que se exige es que estos procedimientos se ajusten al derecho internacional, se permita el derecho a la defensa, se permita el debido proceso y evitemos el abuso y violaciones flagrantes a los derechos humanos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros en nuestro rol como una organización que defiende derechos humanos. Oscar, pues la comunicación no ha sido la mejor, lo hemos escuchado claramente, pero la imagen no es fácil recibirla debido a los inconvenientes técnicos que presenta la ciudad de Caracas, en Venezuela, en este momento. Él es Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Derechos Humanos Provea. Gracias por haber estado con nosotros y habernos entregado esta otra perspectiva crítica frente a la noticia más importante del continente americano en la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, disculpen los inconvenientes. Continuamos en este programa La Noche. Es muy importante conocer el contexto y conocer las cifras. En febrero de este año,
Tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, la patrulla fronteriza estadounidense ha reportado la detención de 8.347 personas que intentaban cruzar ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos. Ustedes lo van a ver en nuestra pantalla. En diciembre del año 2024, el último mes completo que tuvo Joe Biden como presidente, la patrulla fronteriza detuvo a 47.330 migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en diciembre, en promedio, fueron arrestados 1.527 migrantes diariamente. Y aunque se trató del promedio más bajo en la administración Biden, fue 5 veces superior a la cifra del pasado mes de febrero, cuando Trump cumplió su primer mes de gobierno. En el año fiscal 2024, y esto es bien importante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos arrestó un total de 113.431 migrantes indocumentados. De ellos, 81.312, ustedes lo ven en pantalla, es decir, el 71.7%, correspondió a inmigrantes con condenas o cargos penales pendientes. En el año fiscal 2023, el número de arrestos llegó a 170.590. De estos casos, 73.822, es decir, el 43%, tenían antecedentes penales. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes los invito a que sigan visitando nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en la red X, en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, mi cuenta personal @Jefferson NTN24 y @lanoche NTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.